Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Siempre estarán alegres, orar sin cesar. Amén. ¿Qué pasó? Amén. Allí no entraste. Lo que pasa es que me entretuve con el señor Astacio. Perfecto. Así que tiene un anuncio ahí, parece. Okay. Miren, quiero comentar la situación que está pasando con las bolsas de valores en el mundo, con las bolsas que están cayendo en todos los lados, con la situación de la economía de los Estados Unidos, pero quiero informar, ayer dimos la lamentable información de que fallecía el obispo Elvis Medina. Está siendo velado en la funeraria en Jardín Memorial de la avenida Jacobo Magluta, hoy entre 9 de la mañana a 4 de la tarde. Así que todos los que quieran darle solidaridad a su esposa Dorca, a sus hijos Glauri, Elvis Samuel, Jennifer Nicauri, Daniela, que le damos todo nuestro apoyo y solidaridad en este momento, pueden ir a Jardín Memorial entre 9 de la mañana y 4 de la tarde del día de hoy. Miren, ¿qué está pasando con la economía y por qué se han dado estas situaciones tan difíciles, tan complicadas, sobre todo en el caso de la economía de los Estados Unidos, que de alguna manera ha impactado a todos los mercados mundiales, porque todos sabemos la economía norteamericana sigue siendo la economía número 1 en el mundo y cualquier situación que acontezca con ella va a afectar, va a impactar los mercados mundiales. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren, lo que ha acontecido en los Estados Unidos es que el nivel de desempleo de Estados Unidos ha dado una señal que es de algo que ellos lo llaman la regla de Sam. La regla de Sam, un economista que trabajó durante 17 años en la Reserva Federal, que se llama Claudia Sam, estableció un mecanismo donde daba una señal de que podía venir una recesión. ¿En qué consiste esa regla de Sam? Es que se va a provocar una recesión en Estados Unidos cuando el promedio de 3 meses de lo que tiene que ver con la tasa de desempleo es mayor que el promedio de los últimos 12 meses. Esa es la explicación. Interesante. Exacto. Algo así decía Alberto Rodríguez. Sí, él lo decía, él no explicó la regla de Sam, pero oye, te voy a decir algo, tengo que irme. Mete en tu análisis el efecto de la deflación japonesa. Okay. La deflación japonesa, en Japón hay una disminución de precios tan fuerte que el Banco Central de Japón está pagando lo que se llama tasas negativas. Correcto. ¿Qué significa? Que ellos te pagan por tomar préstamo. Por tomar préstamo. Oigan, en vez de prestar, entonces, te pagan. ¿qué hicieron los inversionistas norteamericanos? Cogieron para allá. Pero, y mira que la primera que se cae de toda la bolsa, el IBK. Mira, hoy ya Wall Street abrió en alza. Búscalo. Sí. O sea, que no parece ser una causa, independientemente de ese índice, que me parece interesante, lo voy a estudiar. ¿No? Me dijo Magín Díaz, un paréntesis, Eury. Sí. Me dijo Magín Díaz que había que esperar. Me dice, vamos a darle 96 horas. Ya abrió en alza hoy. Me lo dijo Magín Díaz. Busca el efecto de la deflación. Oiga lo que pasa. Lo dicen Kamala Crash. ¿Qué es lo que pasó con esto? Miren lo que pasa. Tú sabes que los inversionistas norteamericanos es en función de la expectativa que puede crear la Reserva Federal. Todos los economistas del plan, todas las decisiones. Pero en el caso de Estados Unidos les ponen mucha atención y a partir de ahí es que actúan. Entonces, ¿qué ha pasado? Es en septiembre que la decisión importante que va a tomar la Reserva Federal de Estados Unidos es en septiembre, pero esto es una señal. Por esto, esta regla que establece lo que se llama la regla de Sam es una señal que puede expresar lo que va a acontecer en septiembre, que sí sería complicado porque ya en septiembre tendríamos la recesión en Estados Unidos. Todavía no hay recesión. Ahora, lo que indica la regla de Sam es que va a haber una recesión, porque si el próximo mes nuevamente, y parece que va a ser así, la tasa de desempleo en Estados Unidos vuelve y cae, vuelve y se eleva, o sea, el empleo cae y el desempleo se incrementa, entonces hay una recesión en Estados Unidos. Y una recesión en la principal economía del mundo afecta a todos los mercados. Unido a eso, lo que pasó en Japón y lo que está aconteciendo en una gran cantidad, porque ¿qué es lo que pasa? Después del COVID, después de la caída que hubo en la economía del COVID, la mayor parte de las economías del mundo empezaron a tener tasas de interés altas. ¿Por qué? Porque evidentemente tenían en un primer momento que desarrollar una nivelación, pero esas tasas debían ir bajando en la medida en que la economía se iba desarrollando. No se ha dado con la presteza, con la rapidez y con la eficacia y por tanto las tasas de interés todavía son muy altas. ¿Qué es lo que se esperaba en Estados Unidos? Que ahora anunciara la Reserva Federal que había tasa de interés, pero no lo anunció. Y se prevé
que ni siquiera en septiembre va a poder anunciar tasa de interés. Por tanto, si hay una elevación del nivel de desempleo, es decir, sigue cayéndose el empleo en Estados Unidos y siguen las tasas de interés altas, en septiembre entonces tenemos a la principal economía del mundo en una recesión. ¿Qué es una recesión? 3 periodos consecutivos, 3 meses consecutivos con una situación de tasa de desempleo en el piso. Prácticamente esto es lo que está aconteciendo en la economía norteamericana y por eso está afectando a todas las economías del mundo. En el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos una situación, digamos, especial, pero hay que estar claro que cualquier situación en la economía norteamericana afecta a la economía dominicana. ¿Por qué? Porque nuestro principal socioeconómico mercado del mundo es Estados Unidos, nuestro principal mercado de exportación e importación. Es decir, nosotros vendemos y compramos de manera muy importante a los Estados Unidos, por lo cual nuestra balanza está directamente vinculada a Estados Unidos. Por eso lo decía la mayor parte de lo que ha sido el Estado en funciones económicas de República Dominicana, que cuando Estados Unidos le da un simple resfriado, a nosotros nos da pulmonía. Claro. Por el efecto. Incluso se dice siempre que una tasa de crecimiento de los Estados Unidos implica para nosotros 3 puntos porcentuales, pero una tasa de decrecimiento implica 3 puntos porcentuales de decrecimiento. Por lo cual, las autoridades tienen que estar lógicamente previendo lo que podría acontecer. Septiembre es clave, la Reserva Federal se va a reunir en septiembre para dar esa información. Pero la señal es muy pesimista. Se prevé que no haya un impulso del empleo, por lo cual vendrá el tercer mes con tasa de desempleo muy baja y por vía de consecuencia cae en recesión la economía norteamericana. Atención, los dominicanos, las autoridades deben estar previendo cualquier situación que pueda acontecer en nuestro país, porque evidentemente, aunque en sentido general nuestra economía ha podido sortear muchas situaciones y se ha mantenido sólida, no nos podemos descuidar en ese aspecto. Por otro lado, miren, el aspecto de la reforma constitucional del presidente Luis Abinader, que establece la unificación de las elecciones, en un principio a todos nos pareció simpática, nos pareció buena, nos pareció favorable. ¿Por qué? Porque desde hace bastante tiempo los partidos estaban pidiendo, y el país de alguna manera decía, es un cansancio hacer elecciones cada 2 años. Esa era la explicación. Y un gasto extraordinario. El gasto. Sí, las dos cosas. Cansancio de tanta publicidad política y además todo lo que implica eso desde el punto de vista económico. Sin embargo, debo decir, a mí de manera particular, y sé que a muchos de los que escucharon la entrevista ayer de Junior Santos, la explicación que él daba y la vinculación entre el desarrollo de liderazgo municipal y las elecciones separadas tiene que ser sopesado y valorado de verdad. Mirando incluso nuestro principal referente desde el punto de vista político, que son los Estados Unidos, o países parecidos al nuestro que tienen algo igual. Es decir, hay países con una sólida democracia que sus elecciones no son las municipales o las de provincias, no son en el mismo momento que las nacionales. Y realmente en esos sitios usted se da cuenta que hay líderes municipales, regionales, muy importantes que luego pasan a ser presidentes de la República, como decía Julio esta mañana, por el trabajo que hacen en cada lado. Y el caso de Estados Unidos es el más emblemático de esto. Es decir, no aparece un líder en Estados Unidos que pase por encima de todos los gobernadores o de todos los congresistas. Siempre sale de ahí. El candidato presidencial y vicepresidencial de Estados Unidos siempre es alguien que tuvo algo que ver de manera significativa. En sentido general, puede ser que haya habido alguno, hay que evaluar la historia, pero siempre es un líder municipal, un líder congresional, un líder regional, un gobernador. En el caso de República Dominicana, en los últimos tiempos logramos desarrollar un liderazgo político emergente importante, donde muchos que salieron de ser líderes regionales, municipales, alcaldes, pasaron a ser, de este plano, pasaron a ser líderes nacionales. ¿Qué lleva a unificar las elecciones? Es verdad, es cierto que nos economizamos dinero, el listín dice hoy que se economizan 1.000 millones de pesos, que nos economizamos campañas, eso es verdad, pero al mismo tiempo castramos el desarrollo político, castramos el desarrollo de nuevos líderes y de alguna manera, aunque se fortalecen los partidos en sentido global, se castra la posibilidad de nuevo liderazgo en esos partidos. Y yo creo que eso hay que pensarlo con calma, con tranquilidad. O sea, ¿cuál fue la causa? Decía Junior Santos, la causa que llevó al doctor Peña Gómez, que fue el que en la
modificaciones que hicieron en el 94, se planteó la separación de las elecciones, o de ahí en adelante, se empezó a hablar de eso. ¿Por qué? Porque evidentemente se trataba de crear un liderazgo diferente solamente al liderazgo nacional. Hemos logrado eso, tenemos que retrotraernos, tenemos que echar hacia atrás. Que es muy costosa las elecciones, que tal vez es una situación difícil. Bueno, la democracia cuesta. Miren, la República Dominicana ha logrado mantener ese crecimiento económico en los últimos 20 años, como decía el economista colombiano y nosotros ratificamos. En los últimos años, 20, 30 años, hemos logrado desarrollarnos económicamente porque ha habido estabilidad política. La estabilidad política es la garantía de la confianza, de la certidumbre y del desarrollo económico. Entonces, yo creo que partiendo de eso, tenemos que pensar bien. Que sea una reflexión, la intención del presidente es buena, pero que sea una reflexión de todos los partidos, si realmente es conveniente unificar las elecciones para consolidar el presidencialismo o separar las elecciones para crear nuevos líderes en todos los órdenes de la República Dominicana. Hugo Veras, Vehículos en la Radio. Cambio y fuera.